Hola, bienvenidos a esta clase en la que abordaremos el capítulo número 6 del tema que venimos estudiando, la tentación. Hemos estado hablando de esto tomando como base el estudio del señor John Owen, que además incluye comentarios del reformador Juan Calvino. Hay muchas opiniones respecto a este tema y veo que les interesa a todos ustedes y que ha tenido muy buena aceptación. Por supuesto que es un tema que debe interesar a todo creyente, ya sea un nuevo convertido o un creyente maduro que haya tenido ya trayectoria y acumulado conocimiento y experiencias. Esto nos aporta una reflexión acerca de cómo vivir el Evangelio y revisar la gravedad de una tentación, ya que la tentación nos invita al pecado y todos los hijos de Dios pasamos la vida aprendiendo a esquivarla y a manejarla, y no hemos salido ilesos. A cada vez comprobamos que nos da golpes duros y caemos en la trampa, pero sí podemos aprender de nuestras caídas y de los ejemplos que estudiamos. Descubrimos que si fuéramos obedientes a lo que nos enseña la palabra de Dios, si honráramos con nuestro comportamiento y dominio propio los estatutos y mandamientos de Dios, no tendríamos que lamentarnos por fallar tanto como lo hacemos. No hay uno solo de nosotros que lo haya logrado aún, sino que vamos perfeccionando cada día y así vivimos como la palabra de Dios lo requiere. Los invito a orar para iniciar esta clase. Padre Santo, te damos la honra y la gloria a ti por tu grandeza y tu gran poder, porque eres nuestro único Dios, el eterno y soberano, el gran yo soy. Queremos exaltar tu bendito nombre y humillarnos ante tu presencia, que es donde encontramos paz y vida. Te confesamos que hemos pecado y arrepentidos te pedimos perdón por cada día, ya que sabemos que no hay ninguno de nosotros que no peque y lastime tu nombre. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu misericordia y deseamos ser olor fragante. Sabemos que gustas de nuestro arrepentimiento y nuestra sumisión. Y también conoces nuestros corazones aún mejor que nosotros mismos. Aliéntanos y danos descanso, sabiendo que en ti somos aceptos por la bendita sangre del Señor Jesucristo y nos has cubierto con tu gracia. Te agradecemos por habernos considerado en tu plan y tener escritos nuestros nombres desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque al tenernos tú en tu resguardo, nada ni nadie nos podrá separar de esa gracia y el privilegio de recibir las promesas que guardas para nosotros, y las cumplirás como has cumplido siempre, porque tú, Señor, eres nuestra roca firme. Tú, Señor, eres fiel por encima de nuestra desobediencia y eres firme aun cuando nosotros no. Queremos suplicarte que atiendas a aquellos que están en enfermedad, en angustia, a los que sufren dolor y tristeza, a los que no tienen ánimo, para que tú les fortalezcas y les sanes en tu justa voluntad. Para esta clase te pedimos iluminación y todo el entendimiento para comprender la importancia de la tentación y los recursos para evitarla. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Quiero mencionar solamente que los comentarios acerca de la clase pasada fueron en su mayoría refiriéndose a que reconocieron cuán importante es orar para cuando nos llegue la hora de la prueba. La mayoría de ustedes me han confiado que no habían comprendido por qué la oración del Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación. Y es hasta ahora, con el estudio de este tema, que están ampliando la comprensión de lo importante que es este ingrediente en las oraciones. Es de suma importancia que pidamos a Dios, no necesariamente que no seamos tentados, ya que el mundo está impregnado de tentaciones. Pero sí es justo y bueno, como nos ha enseñado el Señor Jesús, pedir que no nos permita caer en la tentación. En otras palabras, caer en la trampa. Estamos parafraseando: Señor, no dejes que caiga yo en la trampa del enemigo. Estudiando este tema hoy, podemos ya apreciar que nuestro Dios está escuchándonos y casi podemos adivinar su respuesta. Pues si no quieres caer, no te acerques a la tentación. Huye de ella, ignórala.
Pero como ya hemos dicho, estamos siendo educados en cómo protegernos de pecar, percatándonos desde antes de ello, sabiendo que sí hay una manera de evitar el pecado si evitamos la tentación. Aquí en el capítulo 6 veremos con más relevancia la importancia de la tentación. Acompáñenme por favor para estudiar juntos. Capítulo 6. ¿Por qué debemos tomar tan en serio la tentación? Hasta ahora ya hemos puesto los fundamentos de nuestra materia. Hemos llegado al gran propósito de este estudio. Es el gran deber de cada creyente hacer todos los esfuerzos usando los medios que Cristo ha dado para no caer en la tentación. ¿Por qué es tan importante este deber? Vamos a pensar en la respuesta que la Biblia nos da. Existen 4 razones bíblicas del por qué debemos tomar seriamente este deber. Razón número 1. El Señor Jesucristo nos dio una pauta para la oración diaria. En este patrón, una de las peticiones es, dice en Mateo 6, versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así dice en la Biblia de las Américas. Y en la Nueva Versión Internacional dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta petición puede ser parafraseada como, trata con nosotros de tal manera que seamos librados poderosamente de aquella maldad que nos ocasiona a entrar en tentación. Recuerden que en la clase pasada he hablado respecto a los permisos que da Dios a Satanás para tentarnos. Algunos de ustedes decían, ojalá que Dios ya no le dé permiso al enemigo y que nos deje en paz. Bueno, yo les he dado 3 razones de por qué son necesarias las pruebas y hemos dicho, número 1, Dios es sabio y no comete error. Así es que si Él le permite a Satanás que nos ponga a prueba por medio de la tentación, pues es sabiduría de Dios y nadie puede rebatirlo. Número 2, las pruebas son necesarias para manifestar nuestra fe y crecer en santidad. Número 3, cada prueba que vencemos glorifica el nombre de nuestro Dios. Significa entonces que no vamos a pedir que haga o no haga tal cosa con el enemigo. Más bien lo que se nos dice en la oración del Padre Nuestro, como lo estamos viendo aquí, es pedir que nos libre de caer. Deseamos tener las fuerzas y resistir para tener victoria. Seamos conscientes y sinceros, todos nosotros pasamos por esto. Un auténtico creyente tiene esta lucha diariamente. No deseamos pecar y no nos enfrentamos a la vida sin lamentarnos por pruebas y tentaciones. Las pruebas que enfrentamos, las dificultades y circunstancias duras de la vida, sufrimos y queramos o no, en nuestro interior renegamos y lloramos. Llorar es normal porque es el fruto del dolor, pero nos levantamos animados en Jesús y pidiendo ser fortalecidos en la fe. Nos arrepentimos de haber renegado y protestado y así vamos aprendiendo conformidad. Sabemos que si Dios está con nosotros y hemos pasado por ahí, solo nos queda tomar aprendizaje y seguir adelante más fuertes, reforzados en el Espíritu Santo. En cuanto a las tentaciones, nos lamentamos por las cosas que no podemos tener, por lo atractivo que son para la carne, pero no son algo bueno, sino que, por el contrario, nos traerán problema y sufrimiento. La tentación es tal en la vida de los hombres que está en cada ocasión de nuestro día a día. Cuando estamos en público, un centro comercial, el supermercado o puede ser el lugar del trabajo, a los varones nos es difícil resistir a la belleza femenina que nos pasa por enfrente, o por un lado, o por el otro, o por detrás. Es que la cabeza nos gira como perilla con la que entrenan los boxeadores, 360 grados. Y esto lo han vivido todos los hombres de todas las culturas en el mundo entero. Si no fuera así, ¿cómo explican ustedes el uso del velo
en las mujeres musulmanes, para que no las vean y las deseen. Los claustros y los conventos de los católicos, para no ver los placeres del mundo y vivir con atuendos que no delinean la figura humana. Por eso es que los monjes y los sacerdotes católicos usan los hábitos, sin hablar de sus malos o buenos hábitos, por supuesto. Hoy sabemos que ni cubrirse de manera exagerada, ni esconderse del mundo nos libra de pecar. Dicho esto, sí quiero comentar lo siguiente, que la vestimenta juega un papel de gran importancia en función de la tentación. Ya hablaremos a fondo en el anexo correspondiente, pero lo dejo claro aquí. Una mujer sabe cuando su vestido es decente y correcto porque muestra solamente lo que la dignifica y adorna, y sobre todo guarda de la vista ajena lo que solamente su esposo puede ver. Nuestro Salvador bendito sabe cuán peligrosa es la tentación y cuánto necesitamos la ayuda de Dios para guardarnos de caer. Confiamos en la sabiduría, amor y cuidado de Jesús a favor de su pueblo. Cristo enfatiza este deber y nosotros debemos de tomarlo muy en serio. Él conoce el poder de las tentaciones, conoce también nuestra vana confianza y nuestra incredulidad y necedad. Tengamos siempre presentes estas tres cosas. A. La tentación tiene poder. Puede parecer inofensiva, mas esconde un gran poder capaz de llevarnos al pecado. Hermanos, debemos recordar que el pecado contradice a Dios, desobedece sus estatutos, lastima la santidad nuestra, daña nuestra comunión con Él. Inciso B, nuestra vana confianza. Llegamos a creer que no caeremos, que somos resistentes y que podemos vencer con nuestras fuerzas las tentaciones que vengan. Pero nos olvidamos que nada somos sin la ayuda de Dios. Por el contrario, todo lo podemos en Cristo. Dicho esto, no confiemos en nosotros mismos. Inciso C. La incredulidad que tenemos ante la tentación. ¿En qué consiste? Es cuando pensamos que no nos va a llevar a fallar. Suponemos que podemos mirar sin caer. Nos imaginamos caminando dentro del área de peligro y que no vamos a dar un paso en falso. La curiosidad y la falta de temor nos vuelven necios y así caemos en pecado. Vamos a hablar de la razón número 2. El Señor Jesucristo prometió una gran recompensa a la iglesia de Filadelfia. Esa recompensa fue la liberación de la prueba que vendría sobre todo el mundo. ¿Desea usted esta bendición? Entonces tome muy en serio el deber que Cristo ha señalado como un medio para preservarle en medio de dicha prueba. En Apocalipsis 3, versículo 10 dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Eso se le dijo a la iglesia de Filadelfia. Pero a ver, ¿qué significa entonces ser constantes en el sentido espiritual? La constancia implica una manera de vivir que no se aparte del Evangelio. Los creyentes vivimos cada día apegados a la palabra de Dios desde el momento de nuestra conversión hasta que dejamos este mundo. Se vive y se duerme entregados a la voluntad y el abrigo de nuestro Dios. Pero ¿cuánto implica este vivir el Evangelio? Este es sin duda un tema muy importante que debe interesarnos sobremanera a los cristianos. Vivir el Evangelio significa que ya no seguimos la dirección del mundo, ni sus caminos que son malos, ni sus aspiraciones que son vanas,
Nuestra vida es nueva. Hemos nacido de nuevo espiritualmente y no pertenecemos más a este mundo de mortales. Nos mueve, pues, la vida eterna reservada para nosotros en el cielo, y el reino de Dios será nuestra morada. Por lo tanto, una vida cristiana consiste en, número 1, pertenecer a una iglesia local. Esto es bíblico, porque no termina de convencer a muchos, pero debe ser así. Ya hemos dedicado tiempo a explicarlo en otros estudios. Pertenecer a una iglesia local. Número 2, congregarse. Como ven, este punto está separado del primero, lo cual significa dos cosas. Que hay que pertenecer a una iglesia local y asistir a ella. Porque hay quienes dicen, bueno, yo pertenezco a tal iglesia, ahí es donde voy, pero voy 2 veces al año. Pues no, hay que obedecer ambas. Una, pertenecer a esa iglesia y congregarse. ¿Y qué otra cosa implica el congregarse? Que por consecuencia no se asiste a una diferente cada semana, ni se pertenece a una, pero no se asiste. Lo acabo de decir. Si pertenezco a una, estoy obedeciendo, pero debo también congregarme. Y por otra parte, no es congregarse, pero congregarse en cualquiera. Así es que ambas reglas se tienen que dar. Pertenecer a una iglesia local y congregarse en ella regularmente. Número 3. Asistir a estudios de nuestra iglesia local a fin de preservar una sola doctrina. Hermanos, hay quienes, por desgracia, escuchan sermones y estudios de diversas fuentes, bajo el riesgo de ser confundidos por las diferentes doctrinas que existen. Nuestra iglesia se preocupa por mantener una misma doctrina, por preservarla, defenderla celosamente y eliminar cualquier comentario, todo aquello que pueda contradecir o pueda causar confusión en nuestros hermanos. Pero si el asistente va y escucha sermones de todas partes, de cualquier lado, muy probablemente tendrá variantes en la doctrina. No queremos decir que nuestra iglesia es la única que tiene la razón, estamos dando todos los fundamentos bíblicos para ello, pero podemos prevenirles de que hay mucha mala enseñanza fuera. Podemos nosotros algunas veces recomendar a tal o tal pastor, tal o tal comentario que se está dando en la internet, en algunos lugares ya grabados como videos, o en algunos libros que ustedes pueden leer, que son confiables porque son de buenos escritores con buena doctrina, pero no cualquier enseñanza es buena. Número 4. Participar en los talleres, cursos o actividades de la iglesia local en la medida de lo posible. Hay quienes no desean participar en clases o eventos que ofrece la iglesia. Bueno, no es una obligación, pero sí se requiere que veamos por la unidad en la iglesia. La iglesia trata de proveer enseñanza y mantener el cuidado de sus miembros y hace un esfuerzo grande para ello. Por otra parte, no es saludable que el creyente dedique tanto tiempo a las actividades de su iglesia local que se olvide de vivir el evangelio y siga conllevando una vida funcional en el mundo. Sin ello, el propósito de prepararse sería en vano, ya que nuestra principal meta es cumplir con la gran comisión, vivir el evangelio y evangelizar. Número 5. Ser parte de un ministerio tras ser confirmado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos se involucran en un ministerio sin haberlo confirmado por el Espíritu Santo? Y esto los lleva a resultados desagradables que incluso dañan a la iglesia o a su familia. Ya lo hemos hablado en una clase especial acerca de los ministerios, pero aquí les comento solo lo siguiente. Yo he visto hermanos o hermanas que insisten en que ellos son apropiados para llevar un ministerio, pero no lo han consultado con Dios. Y a mí en lo personal me han llegado como líder de alabanza y me dicen, hermano, es que lo mío es cantar. Ya me dijeron que me requieren allá para cuidar niños, me requieren para dar clases, que falta alguien que se ocupe de tal cosa, pero yo quiero cantar y eso debe ser lo mío.
yo puedo responder, sí, le vamos a ocupar, lo vamos a estar considerando como un posible miembro en la alabanza, pero pues déjeme consultarlo a mí también con Dios, porque Él es el que me tiene que dar la aprobación, es mi responsabilidad hacer así. Y entonces se molestan porque dicen, no, ya Dios me lo dijo a mí, tiene que ser así. Pero esto involucra muchas cosas. Las personas muchas veces quieren participar por una cuestión de sus deseos, por su interés, por su placer, porque piensan que así es y no forzosamente es aprobado por Dios. Hay algunas hermanas que quieren a toda costa participar en la iglesia, pero desatienden su casa. Hay quienes han dicho, es que yo ya quiero participar, pero tomen en cuenta que participar en un ministerio implica, primero que nada, no descuidar el ministerio que ya tienen, que es su matrimonio. Muchas veces el esposo ya participa en la iglesia de alguna manera y ella debe estar ahí para funcionar como esposa, como madre y cuidar que su esposo no carezca de nada para que siga cumpliendo con su labor en la iglesia. Pero si ella se involucra en la iglesia, va a desatender su función como esposa, su función como madre, y entonces ya ninguno de los dos va a cumplir con su ministerio formalmente, porque no era voluntad de Dios que esta hermana se involucrara también. Pero es muy difícil a veces convencerles de esto. Si tu esposo ya está en un ministerio, cuiden que cumplan con todo y que lleven un buen ritmo de vida. Si ese ritmo de vida les permite cumplir con todo, está muy bien. Querrá decir entonces que Dios está aprobándolo. Número 6. Evitar toda participación en grupos que inciten a prácticas de filosofías y disciplinas que interfieran con la palabra de Dios. Este es un punto delicado, pero muy importante. Hay quienes se involucran en cosas que se oponen al Evangelio. Es el deber de los líderes de la iglesia o de todo hermano que se entere para hacerle ver su error y cuidarlo de pecar y rescatarlo de la confusión en su entendimiento y una vida espiritualmente dañada. Ya daremos ejemplo de esto, pero hay hermanos que quieren involucrarse en ciertas disciplinas extrañas que un cristiano no debe. Número 7. Evitar los círculos de convivencia de incrédulos, salvo que sea por trabajo, familiar o con el propósito de evangelizarles. Aquí lo malo es que en toda convivencia mundana se usan malas palabras, se descuida la moral, se concentran en propósitos vanos, sin contar el testimonio que se da al hacer parte de ellos. Y no me estoy refiriendo a cualquier reunión, a cualquier fiesta, pero sí es contradictorio que alguien, por ejemplo, tenga fiesta en su casa cada fin de semana, que cada semana tenga una actividad que no es sana, que lo está más bien comprometiendo con la costumbre del mundo, con las prácticas del mundo, y que no lleva disciplina ni cuidado para él, para su familia, para su testimonio. Número 8. Cuidarse de no contaminar su casa, su familia, su entorno con música de letra indecente o de desprecio, de despecho. Las películas y programas de televisión inadecuados, los ídolos e imágenes que representan cosas de compromiso espiritual. Hay quienes rinden honor a alguna imagen como la muerte o algún artista o personaje y lo mantienen como un ídolo. También hay quienes conservan amuletos como alguna herradura de caballo colgada, algún rosario o escapulario, no se diga un nicho, una vela o un ángel. También hay quienes usan incienso, lo cual como aromatizante no tiene ningún problema, pero sí si lo hacen con alguna finalidad espiritual. Yo he dicho lo de la imagen de la muerte porque algunas veces he visto a jóvenes que sí portan una camiseta, a veces con alguna imagen de un monstruo o de la muerte, o que tiene imágenes que no son sanas. Y no somos exigentes ni queremos caer en ser religiosos, ya que damos mucha libertad. Por ejemplo, entendemos que a los niños les gustan los dinosaurios o portar estampas de un personaje de los dibujos animados, o comprendemos que un joven porte la camisa de su equipo del deporte favorito con un tigre o algo así. Pero voy a contarles algo.
Cuando yo tuve asignado al grupo de jóvenes, en una ocasión, una chica llegó con una camiseta pues muy bonita, pero tenía el emblema que usan los hippies. Esta Y invertida en un círculo, que en realidad es un símbolo anticristo, es una cruz invertida. Y claro que se le permitió entrar a clase, no comenté nada delante de sus compañeros, pero hablé con ella ya cuando terminó la clase y sí le expliqué que ese símbolo no es un símbolo muy bueno para portar cuando uno es cristiano, porque contiene una invitación a no respetar las reglas de Dios. Es una invitación a la promiscuidad y que se dio en un momento de uso de drogas, de la inmoralidad, la promiscuidad, la fornicación, etc. Y no hubo problema. Una vez que lo comprendió, pues ya no volvió a usar esta camiseta que tenía ese símbolo. Pero así hay jóvenes que pueden decir, es que me gusta, el símbolo se ve bonito. Sí, pero hay símbolos que definen algo muy serio. Un símbolo nazi, pues nos identifica como alguien agresivo, violento o que comulga con la disciplina de Hitler, por ejemplo. Aunque no queramos o aunque no lo seamos, pero el símbolo nos identifica como alguien o algo. Tengo otro ejemplo para ustedes. Había un joven que llegaba a la iglesia con vestimenta negra. Su playera negra, su pantalón negro y cada vez más se veía su acento a las cosas oscuras. En un principio no le dijimos nada, pero ya cuando vimos que era recurrente, tuvimos que hablar con él. Me hice acompañar de uno de los pastores para hablar con él y evidentemente descubrimos que estaba a la defensiva, que estaba muy insistente el que él quería vestirse de negro porque el negro le gustaba. Ya notamos que tenía una influencia por las cosas oscuras y esta corriente que le llaman el dark, que es destructiva, que es de falta de Dios, de negación a Dios, que es amor a la oscuridad, que involucra tantas cosas espirituales y dichas cosas son peligrosas. Hemos notado que muchos jóvenes, por las carencias que hay en sus casas, por el problema espiritual que están viviendo, que puede ser de diversas fuentes, buscan refugiarse en este simbolismo oscuro, en esta moda de vestirse de negro, y tenemos que ser muy cuidadosos porque son indicios de que hay problemas en el joven. En las chicas también se da mucho más acentuado porque ellas pueden entonces pintarse los labios de negro, maquillarse de negro, y tiene implicaciones espirituales. Por eso es que sí es importante cuidar cada uno de esos aspectos y ser vigilantes. Todo eso conlleva a un hábito de vida, a una personalidad. Número 9. Llevar una vida sana y digna que dé ejemplo de cordura, rectitud y de conducta moralmente correcta. Cada uno de nosotros debe de practicar el dominio propio y tener una reputación digna de un hijo de Dios. Qué lamentable que nuestros vecinos se refieran a nosotros como poco respetables o incluso conflictivos, cuando deberíamos ser inspiración a seguir el camino de Dios. Número 10. Hablar con palabras limpias de pecado, sin maldición ni insulto. Ya hemos dicho que de nuestra boca no deben salir malas palabras. Ello demuestra que no permanecemos constantes en leer la palabra de Dios, convivir con creyentes, escuchar sermones, cantar alabanzas. Todos estos puntos nos refieren a una vida santa que es olor fragante a nuestro Señor y que nadie puede condenar. Llevar una vida así es fruto de ser cristianos constantes en el Evangelio. Vamos ahora a ver las preguntas correspondientes a este capítulo. Número 1. Antes de estudiar esta clase, ¿comprendía usted el significado de la frase del Padre Nuestro que dice: no nos dejes caer en tentación? Número 2. ¿Sabía usted lo que significa ser un cristiano constante? Número 3. Ahora que hemos analizado la importancia de ser constante espiritualmente, ¿qué aspectos de su vida cree usted que pueden ser mejorados?
Número 4. ¿Ha identificado en su vida pecados que le han traído consecuencias serias? Número 5. ¿Cree suficientes estos puntos aquí explicados para considerar la importancia de la tentación? Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Les invito a que oremos para despedirnos. Señor, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias porque recordando el día de hoy la prevención que nos citas para tener cuidado con la tentación, nos damos cuenta de lo grave que es caer en pecado, de cómo nosotros fácilmente podemos ser llevados por nuestros impulsos, por nuestra carne, y requerimos que tú, Señor, no nos dejes caer en tentación, tal como nos lo ha enseñado el Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en todo momento, que refuerces nuestra fe y que nos guíes para ser constantes, como lo dice en tu palabra. Queremos tener ese privilegio